bienvenidas a esta segunda consulta nacional hispana. Aquí estamos, reunidos nuevamente después de 20 años, reunidos como pueblos de fe para renovarnos en Dios, para renovar nuestra visión de misión, para renovar nuestro compromiso, de manera de que juntos luchemos por un futuro mejor, un futuro que esté de acuerdo a los valores del reino de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El gusto de presentar al predicador de esta noche, el obispo Joel Martínez, nacido en Seguin, Texas. El 3 de febrero de 1940 fue bautizado en la Iglesia Metodista Unida a la Trinidad, donde sus padres están todavía activos. Es el mayor de 4 hijos. Entró a la Universidad de Texas en El Paso en el 1957. Graduó en 1961 con un bachillerato en Historia, el primero de su familia en graduarse del colegio. Mientras estaba en El Paso, conoció a una joven, hija de pastor, Raquel Mora, y después de conocerse por un tiempo y tan pronto se graduó, Raquel y Joel se casaron. Tienen 3 hijos: Raquel, Patricia, John, Rebeca. Fue ordenado diácono en 1962 y presbítero en 1965. Estuvo como miembro en plena conexión de la Conferencia de Río Grande, donde sirvió varios pastorados, pero además el obispo Joel Martínez ha servido en la División Nacional, ha estado como superintendente de distrito y ha servido a la Iglesia en múltiples cargos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Nos complace que él haya aceptado traer el mensaje esta noche, sobre todo por el conocimiento que tiene del Plan Nacional desde sus inicios, por su participación por muchos años en todo este proceso que nos ha traído hasta aquí como pueblo. Participación activa, su participación en el liderato y en la formación de aquellos planes que hoy forman el Plan Nacional Hispano de Ministerios. En el año de 1968 se me invitó a dirigir un curso en la Escuela de Misión Cristiana de la Conferencia de Río Grande, y no se me volvió a invitar hasta el 1982, un espacio de 14 años. Así que por ahí entre los 14 y los 20 años se me invita, ¿no? Verdaderamente hace 20 años, como el día de ayer, que estábamos en Los Ángeles en semejante reunión, y se me ocurre preguntar que alcen la mano los que estuvieron por ahí por lo menos un día. Algunos. Y algunos todavía no están muy ancianos. Le recordaré a la juventud entre nosotros y los que no fueron privilegiados de participar en esta ocasión, que fue el mismo fin de semana que sucedió el accidente nuclear de 3 Mile Island, Pensilvania. Y fue también, infelizmente, el fin de semana que United Airlines
los pilotos de United Airlines se echaron de huelga. Fue un fin de semana muy interesante por muchas razones para muchos que estuvieron allí. Quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que Dios se han laborado incansablemente y más es humanamente posible para preparar este día y este fin de semana, y que Dios los bendiga. Sinceramente he estado orando por el comité porque sé algo de lo que esto demanda, habiendo pasado por ello hace 20 años. Nada más tengo una pregunta, y la pregunta es: ¿a quién se le ocurrió venir a Dallas en el mes de agosto y hay algunos aquí en la asamblea que me podrían a mí decir con mucha razón que tiene tanta razón reunirse uno en Dallas en agosto como reunirse en Madison, Wisconsin en diciembre? Es an inside joke. Let us pray. Oremos. Bondadoso Dios, te alabamos y bendecimos por tu pueblo, por esta ocasión que es momento de júbilo, pausa en la jornada hacia el horizonte del reino, ocasión, Señor, en la cual celebramos y recordamos, pero también, oh Dios, nos preparamos para lo que tú tengas para nosotros mañana y el día que sigue y el tercer día. Permite, oh Dios, que en las reflexiones sobre tu palabra y sobre nuestra experiencia, que de alguna manera tú uses las pobres e imperfectas palabras y pensamientos de un siervo para bendecir a todos tus siervos. En Cristo Jesús. Amén. A fines del primer siglo se envió una carta a los extranjeros esparcidos, reafirmándolos que son pueblo escogido. Así comienza Primera de Pedro, la lectura de la predicación de esta noche. Y en estos últimos días del 20º siglo, nos maravillamos todos nosotros que somos pueblo escogido. Aquellos y aquellas vivían en Ponto y Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Nosotros, esparcidos en los barrios de la capital de los mexicanos, en México, y en el México del Norte, o sea, Los Ángeles, en las colonias del Valle de Texas, between a rock and a hard place, en San Juan y San Juan del Norte, o sea, el Bronx, en las vecindades de Chicago y en Santo Domingo y Santo Domingo del Norte, o sea, Washington Heights, y en la amada Habana y Habana del Norte, o sea, Miami. Ellos y ellas y nosotros compartimos, sin embargo, la misma comunidad, la misma identidad, el misterio y la realidad del llamado a ser pueblo de Dios, nada menos. Nos separan los 19 siglos, mas nos une la gracia previniente, redentora y santificadora del Señor.
los contextos, las culturas, las tecnologías, los idiomas, las costumbres, muy distinto todo ello, mas a través de estos siglos, un mismo pueblo, un mismo Señor, un mismo llamado, una misma identidad. Misterioso, pero real. Comunión de los santos, frase del antiguo credo apostólico, pero también experiencia que vive y se manifiesta hoy. En el amplio contexto de 20 siglos, 20 años es un abrir y cerrar de ojos. Hace un momento que nos reuníamos en Los Ángeles, por decirlo así, en la primavera del 79. Los que gozamos aquella consulta podemos aún afirmarles a ustedes y confirmarles a ustedes que toda persona allí indudablemente fue renovada en espíritu, en visión y en esperanza. Y sobre todo fuimos renovados en el llamado a ser pueblo de Dios, comunidad del Señor Jesucristo. Y por eso nos encontramos por aquí. Además del misterio y realidad de este llamado lleno de gracia y lleno de misterio, sugiero que pensemos en el don y la tarea que implica el llamado. Es don porque no merecemos nada, es tarea porque se espera que anunciemos, que compartamos con los demás todo lo que hemos experimentado en la jornada de la fe, sea buena o sea mala. Y merecido don de ser llamados a ser pueblo, respuesta de fe en anunciar lo que ya hemos recibido. Experiencia de liberación, ministerio de liberación. Liberados por gracia, empoderados para servir en el proyecto de liberación hasta que Dios disponga de otra manera. Yo quisiera reflexionar brevemente con ustedes una serie de cosas y se me hace que el tiempo se nos va a acabar. Pero reflexionar por lo menos un poco de tiempo sobre esta herencia de ser liberados y de ser llamados al proyecto de liberación. Quisiera recordarles que el don de la salvación, liberación del pecado, la muerte y la oscuridad corresponde a ese don, la tarea de salvación, liberación en el ministerio de anunciar que no es de nosotros nada, sino todo la obra de aquel que nos llamó y en su gracia nos sostiene en el camino. Lo resume así en manera poética y verdadera primera de Pedro. Somos llamados de la oscuridad, mis hermanos y hermanas, a la luz, para anunciar las maravillas de aquel que nos invitó a los caminos de la luz. Con el pueblo de ese primer siglo compartimos el mismo llamado a ser santos, a ser sacerdotes, a ser portavoces, a dar buen testimonio. Y así como en esa carta se les recuerda a aquellos y aquellas de aquel tiempo acerca de su identidad, se les reafirma en su ministerio, se les confirma en su fidelidad a Jesucristo, ruego que nosotros también, no solamente en este momento de esta celebración, sino también en cada taller y en los pasillos y en los momentos solos y quietos, escuchemos de nuevo el profundo llamado a ser pueblo de Dios para este siglo y el siglo que se aproxima. Quiero sugerir brevemente, y aquellos que me conocen uso esa palabra que casi no significa nada. ¿Recuerdan la historia? I was going to tell this, the story of the little Roman Catholic boy and the little Protestant boy, el niño católico romano y el niño protestante que se invitaron unos a otros a ir a la iglesia, y va el niño protestante a la iglesia católica romana, van al culto, se le explica todo y luego van a la iglesia protestante y comienza el niño protestante a explicarle
a su amiguito católico romano acerca de la liturgia y lo demás, y luego en un momento dado saca el pastor y pone allí con mucha ceremonia el relojito y antes de predicar, y le dice al niño, "What does that mean?" ¿Y qué significa eso? Y dice el niño protestante, no significa nada. Doesn't mean a darn thing. Brevemente, el tema identidad, el tema comunidad, el tema misión. ¿Cómo podemos profundizar nuestra identidad como pueblo del Señor frente a las realidades del día presente? ¿Cómo? ¿Qué nos toca? Yo sugiero nada más dos respuestas. Primero, recordando que somos especiales porque abrazamos y defendemos la verdad de que todos los pueblos son especiales a Dios. ¿Quién puede contar a los oprimidos, a los esclavizados, a los desposeídos y brutalizados cuando los pueblos olvidan esta verdad? En ese olvido florece el racismo, el nacionalismo triunfalista, la explotación humana, las jerarquías opresoras, el colonialismo y los genocidios. Cuando olvidamos that we're special because we tell the story that all of the peoples are special to God. Celebro con ustedes que al centro de este metodismo hispano-latino que tanto amamos, Dios nos ha llamado a nosotros, a ustedes y a mí, a levantar la voz, a hacer acto de presencia, a emprender tarea en favor de esa verdad incontrovertible y al corazón del Evangelio. Cuando nos reunimos en ocasiones como estas, mis hermanos y hermanas, su carácter no es fundamentalmente festival cultural como algunos de afuera piensan y quizá algunos de adentro. Aunque festejamos con nuestra música, nuestros acentos y ritmos, todo eso es propio, pero deberá de ser también acto de resistencia cristiana a los poderes que golpean y maltratan y destruyen, influidos por las herejías, impulsados por las herejías de la superioridad racial y cultural. Últimas 5 conferencias generales comenzando en 1980. Hemos sido persistentes, hemos sido testigos, hemos guiado a esta denominación a una postura sensata y cristiana con respecto al bloqueo de esa isla y especialmente su impacto en los pueblos pobres de esa isla. Y luego recién se anuncia por aquí, al principio de esta reunión misma, el establecimiento del encuentro con Cristo, un fondo, un esfuerzo para ampliar la misión evangelizadora y misionera entre todo el pueblo de América Latina y el Caribe, donde todos podemos participar, señal que vamos ampliando y vamos abarcando y vamos ensanchando el sentido de comunidad. Distintas colaboraciones que yo no conozco todas, y ustedes tampoco, pero algunos las conocen, en el plano del quehacer evangelístico, de los derechos humanos, de la educación teológica y evangelista. Todas estas señales de esperanza y de renovación se multiplican conforme los vientos y corrientes que corren de sur a norte y de norte a sur van haciéndose real y uniéndonos y ofreciéndonos nuevos retos para el futuro y los caminos que todavía hemos de caminar. Y luego me detengo aquí nada más por un momento. Creo que hay un nuevo momento que hay que examinar y reflexionar sobre él. En la relación entre norte y sur, entre el pueblo hispanoparlante latino dentro de los Estados Unidos de Norteamérica y los pueblos del Caribe y América Latina. Ese nuevo momento, mis hermanos, se desprende
porque hay la posibilidad de un diálogo auténtico entre los pueblos, madres y padres de América Latina, del Caribe, y esta comunidad dentro de las fronteras norteamericanas, en un contexto cambiante y complejo, con acentos, costumbres y tradiciones que son distintas, particularidades de la gracia de Dios, dones de la gracia de Dios. Y lo que nos espera es lo que es inescapable, y es que dentro de las fronteras norteamericanas se desarrolla la 22ª nación de la América Latina, al norte del Río Grande y del Cayo Hueso. Y necesitamos mañana y pasado mañana y el tercer día emprender el diálogo e intercambio, incluyendo esta 22ª nación dentro de Estados Unidos, como un partícipe auténtico, un partícipe mutuo en todos los diálogos y en todas las realidades que se van vislumbrando en la caminata de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Esta nación, sin bandera y sin constitución, pero pueblo hermano, hermana, distinto, una realidad social, cultural distinta, con la cual debemos de tratar con autenticidad y respeto. Bueno, mis hermanos, hay que ampliar el sentido de comunidad, hay que abrir el diálogo, hay que invitar a todos, hay que celebrar la realidad que el llamado es a todos los pueblos y entre todos los pueblos, y que hay lugar para todos en la mesa del Señor, y hay lugar en el círculo familiar para todos los que confiesan al Señor en el idioma de las reinas de por allá, de Iberia, y de don Benito Juárez y de José Martí. Y finalmente, y muy breve, la iglesia del primer siglo tenía misión, tenía trabajo serio, asunto de muerte y vida, asunto de aflicción, asunto de consecuencia. El futuro nos espera al salir de las puertas esta noche, a esta puerta del futuro. La fidelidad de los fieles que celebraremos durante esta semana y que hemos celebrado muy de pasadita en este sermón, nos inspiran a salir con esperanza, literalmente, sin saber todo el camino que nos espera, porque no lo sabemos, pero preparados un poco mejor que hace 20 años para caminar esos caminos, fortalecidos un poco más para enfrentar los retos y desafíos que hace 20 años. El Plan Nacional de Ministerios, el Plan Nacional para Ministerios Hispanos no fue un accidente, no fue una idea de José Pablo y algunos cuantos que trabajan por ahí en la oficina. Fue la obra del Espíritu Santo usando y respondiendo y guiando y dando vida a los anhelos y los sueños de generaciones de nuestro pueblo, y especialmente en los últimos años, para concretar, para definir y para reorientar no solamente al pueblo nuestro, pero sino a la denominación hacia el futuro que nos espera outside those doors. Hay que, mis hermanos, con entusiasmo abrazar la misión que nos espera
por medio del Plan Nacional y todo lo que ello representa, especialmente en el empoderamiento del laicado, en el desarrollo de un nuevo síntesis de la iglesia como iglesia que proclama, pero que vive en medio de la comunidad, buscando transformar no solamente y mejorar la iglesia, sino traer liberación y esperanza a todo el pueblo que le rodea. Más preparados estamos que hace 20 años. Por ahí se publicó un himnario. Es un himnario, pero es también obra teológica, litúrgica y misionera. Instrumento para la misión de Dios. Resumen de nuestra historia en cierto sentido y seguramente de nuestra teología y nuestra liturgia que nunca habíamos tenido. Úsenlo, mis hermanos y mis hermanas. Más preparados estamos que hace 20 años para salir de esas puertas a la misión que nos espera. Emotivo inicio de una nueva jornada del pueblo metodista en Puerto Rico, con estatus de iglesia autónoma afiliada, por allá en Louisville, Kentucky, hace unos años. Esta iglesia comprometida y hermana y participante con los de por acá, estamos más preparados en la isla y fuera de la isla para guiar y fomentar y apoyar con el pueblo de Dios la misión del Señor. Caucus Nacional Hispano marcha. Por aquí está. Por aquí están los oficiales, pero aquí estamos todos. Todos somos marcha, es lo que se nos olvida. Pero ha continuado creciendo, ha continuado alcanzando, ha continuado dando testimonio, ha continuado siendo voz ante la iglesia en general. Pero tan importante como eso es, siendo voz y acompañando a nuestras congregaciones, a nuestra juventud, a todos los que quieran enlistarse en la obra de dar el testimonio en el tiempo actual. Y luego pudiera hablar, me falta tiempo para hablar de la red de ejecutivos nacionales que han sido céntricos a la elaboración de esta consulta, que han crecido en número y influencia y que sirven a la iglesia con mucho entusiasmo y dignos de mucho respeto de todos nosotros. La red de clérigas hispanas que también patrocinan, que es una fuerza nueva y una esperanza nueva para la iglesia en estos tiempos, y la nueva generación de líderes entre la juventud y los adultos jóvenes, redes que se desarrollan de seminaristas y lo demás. Más preparados estamos para los retos que se vislumbran que lo que estábamos hace 20 años, por lo menos en la opinión del que habla. Pero hay otros asuntos, y nada más voy a señalar los 4 sin explicarlos, asuntos que todavía nos esperan. Are we ready for the probable backlash as our numbers increase in the context of the United States? You know the sociology, the percentage of minorities in a community or a nation. ¿Estamos listos para la resistencia y la paranoia que comienza a surgir en el contexto norteamericano por el creciente número de la presencia hispana latina en el país? Asunto de misión, asunto de recordar a todos la verdad que todos los pueblos son especiales a Dios. Are we ready for the 25 to 35% of our people who are poor and getting poorer? Una tercera parte de nuestro pueblo mínimamente
empobrecido, si no está el asunto estático, va empeorando cada día. No se diga de fuera del país, pero estoy hablando de la misión que nos preocupa aquí dentro de las fronteras. Are we ready? Are we ready for the challenge of authentic coalition work on matters of justice with other peoples of color? No vamos a poder caminar en el futuro solos. Nunca lo podemos hacer y no hay que ilusionarnos que lo vamos a hacer mañana. Ese es un reto, porque hay intereses en este país que quieren separarnos, que olvidan que todos los pueblos son especiales al Señor. Are we ready for evangelization of individuals and the transformation of communities that are surging in every place, the length and breadth of this nation? Estos Cepalos and some of the bishops and some of the superintendents who are here. More work in places you never heard of. Places you probably wouldn't want to go to as a pastor. Compromiso de largo plazo. Y yo ya estoy un poco cansado. Somebody's got to do it. Somebody right here. Le dije donde lo han llamado el obispo del pueblo. Me refiero al obispo Juan Antonio Vera Méndez, quien traerá el mensaje de la ocasión: huesos secos, nueva vida. Con nosotros, en este momento, el obispo emérito de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, reverendo Gildo Sánchez Figueroa, quien tendrá la lectura de las Escrituras que servirán como base para el mensaje del obispo Vera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a estar en pie para escuchar la palabra de Dios en el escrito del profeta Ezequiel, capítulo 37 y los versos del 1 al 14. Ezequiel 37, versos del 1 al 14. Y dice así esta palabra: la mano del Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis,
y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Amadas hermanas y hermanos, qué gozo y alegría espiritual siento en mi corazón por el hermoso privilegio que me concede de compartir con ustedes este hermoso momento en que podemos reflexionar juntos en torno a la palabra viva de Dios. Aquellos que me conocen notarán que en esta mañana no tengo puestos mis espejuelos. Y acá entre nosotros tengo que confesarles que por primera vez en mi vida se me quedaron en la casa. No sé si estas cosas le ocurren a los obispos en su segundo año de episcopado, o esto le pasa a aquellos que ya se están poniendo viejos. Dialogando anoche con el compañero obispo Elías, le confesaba que sobre todo uso espejuelos porque no puedo ver de lejos. A lo que él me contestó en forma de broma: ahora te vas a tener que acercar más a la gente si es que quieres verles. Y realmente reconocerles. Reflexionando en estas palabras, definitivamente que encontré en las mismas un significado muy profundo y especial. Los obispos, pero no solo los obispos, sino que todo aquel que real y sinceramente quiere ser instrumento que proclame la palabra de Dios, tiene que estar cerca del pueblo, bien cerca de la gente, si realmente quiere hacer un aporte real y verdadero.
y ser portavoz auténtico de nuestro Dios. Desde la distancia, desde el abalconamiento, no podemos ver ni reconocer verdaderamente a la gente, y mucho menos saber de sus sufrimientos, de sus triunfos, de sus alegrías, de sus sufrimientos y sinsabores. De modo que ojalá no hoy, sino siempre podamos dejar en nuestras casas los espejuelos que nos brindan la facilidad de ver la gente a la distancia, impidiéndonos de esa manera la hermosa bendición de poder acercarnos al pueblo, de juntarnos con el pueblo y sentirlo como sabemos que lo siente el Señor. Amén. La responsabilidad que ustedes me han dado en esta hora es la de reflexionar sobre la realidad presente de nuestro pueblo hispano, hacer una lectura responsable del presente en el lenguaje bíblico. No es otra cosa que profetizar. Los profetas, más que ver en una bola de cristal el presente y el futuro, los encontramos en la más elocuente tradición bíblica como su mandato, que era interpretar con los ojos de Dios el presente que vive el pueblo, y con él la voluntad de Dios en ese presente. ¿Cómo ha respondido Dios a su pueblo? Por un lado, ¿cómo el pueblo ha respondido a Dios y ha hecho su voluntad por el otro? El conocido relato del profeta Ezequiel es una elocuente y dramática visión. Nos presenta cómo las circunstancias hacen que el pueblo de Dios se vea a sí mismo, y cómo Dios ve también a su pueblo Israel. En labios del profeta siente que los otros pueblos le ven como un valle de huesos secos. Si un pueblo es capaz de verse como un manojo de huesos secos, entonces ese pueblo tiene que verse como uno sin esperanzas, sin posibilidades, sin futuro, sin vida. Es pensar que este pueblo no es importante, que no tiene mucho que aportar, que es menos o inferior a otros pueblos que le ultrajan, le dominan y le subyugan. Cuando miramos la realidad de nuestro amado pueblo latinoamericano que reside en esta nación, podemos describirlo como un pueblo, como una gran comunidad en una lucha constante por ser una comunidad de resistencia, una comunidad de solidaridad. Tres realidades que dramatizan ese cuadro son la pobreza en que vive gran parte del pueblo hispano. En segundo lugar, la solidaridad entre ese pueblo. Y finalmente, el exilio. Toquemos brevemente cada uno de estos signos que marcan nuestra realidad presente como pueblo de Dios. El asunto de clase social o de la pobreza, el pueblo hispano lo comparte de manera muy especial con el hermano pueblo afroamericano. Desempleo, deserción escolar, bajos niveles educativos que nos hacen objetos de discriminación y del racismo, persecución y abuso policíaco, falta de acceso a los servicios públicos, dos sistemas educativos, dos sistemas de salud, dos sistemas de justicia, segregación residencial, falta de organización política, la lucha entre sí de los diversos sectores y grupos hispanos, el cómo trabajar con las segundas y terceras generaciones de inmigrantes que no tienen las mismas visiones,
y el asunto de la ciudadanía son situaciones que comparte la mayoría de nuestro pueblo hispano residente en esta nación. En segundo lugar, mencionamos la solidaridad. Y es preciso ver tantas expresiones donde en medio del dolor y el desastre el pueblo hispano se hace solidario. Así lo sentimos en Puerto Rico y en la República Dominicana cuando sentimos los embates del huracán George. En Honduras, cuando el huracán Mitch atacó ferozmente. Y podríamos mencionar otros ejemplos que ustedes y yo hemos vivido. Gloria a Dios por el pueblo hispano, que aunque pobre y humilde, es un pueblo solidario. En tercer lugar está el exilio. Somos un pueblo peregrino que se mueve según sus circunstancias. En ocasiones, echar raíces en un mismo lugar se ha hecho difícil. Forjar un futuro en tierra extraña ha sido incierto. En medio de ello, hemos aprendido a vivir enfocando sobre todo el presente. Parte de esta misma realidad, hermanas y hermanos, es compartida por las grandes masas de nuestros pueblos en toda la América Latina y el Caribe, que representa a nuestro amado obispo Isaías Gutiérrez. Viven esta misma situación en su realidad nacional, de modo que la inmigración de muchos al norte tiene como objetivo la búsqueda de un futuro mejor. Dominicanos, haitianos, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, centro y suramericanos conforman una gran nación hispana que sí es capaz de reunirse en un solo cuerpo, como lo vio el profeta. Serán un gran fermento de esperanza para un pueblo anhelante de redención. Ante ese cuadro de la pobreza, con voz profética y en el nombre del Señor decimos: huesos secos, nueva vida. Pueblo hispano, levántate, porque en el nombre del Señor eres liberado de toda pobreza y de todos los dolores que causa el exilio. Pero gracias sean dadas a Dios, porque somos un pueblo solidario. En el día viernes, mientras cenábamos, nos compartía una de las pastoras participantes de esta consulta, Lisette, que en uno de los talleres en que participó celebraron un hermoso culto de comunión. Narraba que en el momento de partir el pan, estaba bien duro, que casi se le hizo imposible partirlo a aquel que celebraba. Mientras contaba esa anécdota jocosa, y ella lo hacía en forma muy jocosa, yo pensaba en el pan, que no es otra cosa que el símbolo del cuerpo de Cristo, pero que también es signo de su pueblo que tiene que estar unido, así como Jesús está unido al Padre. Pensaba en el gran desafío que tenemos como Iglesia Metodista Latinoamericana de permanecer unidos. Pensaba en el reto, hermanas y hermanos, que tenemos que adoptar y asumir nosotros, el pueblo hispano y puertorriqueño que participamos en la Iglesia Metodista Unida y en la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Siento, hermanas y hermanos, y tengo que confesarlo en esta mañana a ustedes, que tenemos que unirnos más, que tenemos que poner a un lado los sectarismos y las peleas pequeñas que nos desunen entre nosotros y juntarnos como un solo pueblo para enfrentar el nuevo siglo y el nuevo milenio que espera a esta nación, con una, quizás la mayoría más grande, que seremos nosotros, el pueblo hispano. Pero la pregunta que podemos hacernos: ¿para qué tenemos que estar unidos? A reflexionar en esto,
creo que como pueblo hispano tenemos dos encomiendas principales. Por un lado, debemos aliviar el dolor de la sociedad en que vivimos. Es por ello que desarrollamos ministerios con los inmigrantes e indocumentados. Distribuimos alimentos, ofrecemos cuidados a los niños y niñas y ayudamos a los envejecientes. Pero todos estos síntomas no se solucionan si no transformamos las condiciones que producen estas circunstancias. Es por ello que la segunda encomienda es la de propiciar los cambios profundos en las raíces sociales que propician la desigualdad, la injusticia y la violencia. Como pueblo de Dios, utilizaremos nuestras dos manos para aliviar y para transformar. El Señor, hermanas y hermanos, está frente a este valle de huesos secos, diciéndonos: pueblo hispano metodista, ¿podrán recobrar la vida esos huesos secos? Podremos responder: solo tú lo sabes, Señor. El Señor dirá: ese es mi pueblo. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Hermanas y hermanos, pueblo hispano metodista, el Señor nos ha hablado en su palabra. Se me acabaron las palabras. Que Dios les bendiga. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía, porque tú la prosperas en nuestros corazones. Nos acogemos a esa promesa, clamando por tu Santo Espíritu que está aquí entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El hombre se acercó a mí con los ojos bajos y los hombros caídos. Ya no sé qué más hacer, me decía. Vamos a tener que irnos, de todos lados me acosan. Irse para su país, yo sabía, era irse de nuevo a la miseria y al temor constante de ser sorprendido por las guerrillas o por los agentes del gobierno. Irse a su país era volver a la angustia y a la inseguridad. Pero aquí no tenía los papeles que lo declararan legal. Y aunque con mucho trabajo lograba el pan de cada día, y sus hijos van a la escuela con la esperanza de llegar a hacer algo, la vida también es una vida de angustia y de inseguridad. Ayer en el trabajo me decía el hombre: me pidieron mis papeles y al no dárselos me despidieron. Y mire, pastora, cuando llegué a la casa me llamó el gerente de los apartamentos pidiéndome también los papeles. Mi jefe lo había llamado para decirle que éramos ilegales. Me siento atrapado. Como ese señor, muchos de nuestros hermanos y hermanas latinos viven cada día en esta tierra grande de los Estados Unidos. Las estadísticas y nuestra experiencia propia al caminar por las calles de nuestras ciudades y pueblos nos hablan del aumento increíble de nuestra población.
Más y más vemos personas latinas haciéndose sentir en el área de la educación, la literatura, la música, los negocios y aún la política. El número de julio 12 de Newsweek dedicó una buena parte de sus artículos para hablar del crecimiento y de la contribución latina. La portada misma es a la vez reveladora y provocativa. Si la vieron, se acuerdan que decía Latin USA, How Young Hispanics Are Changing America. En ese número, Christy Hauberger, presidenta y publicadora de la revista Latina, declaró que the US of the 21st century will be undeniably ours. Again, is manifest destiny. Sin embargo, paralelo a esas estadísticas y al impacto que ya estamos produciendo en esta sociedad, está la otra gran realidad de la mayoría de nuestro pueblo luchando en medio de la pobreza y de la inseguridad. El Señor de mi historia vivía inseguro, no solo del mañana, sino del mismo presente. Y Él no está solo. Así vive nuestro pueblo. Ese pueblo a quien Dios ama y a quien nosotros somos enviados como embajadores de Cristo hoy, en este momento. La inseguridad embarga a nuestro pueblo y es como una daga colgante que no le deja estar tranquilo, porque así es el efecto de la inseguridad. Es algo que cuando la sentimos no nos deja ni pensar ni hacer más nada, sino quedarnos paralizados en esa gran incertidumbre y angustia de la amenaza que nos consume. Yo estoy segura que todos sabemos lo que es ese temor y esa zozobra de sentirnos inseguros. Quizás la sentimos por una enfermedad o por la amenaza de contraerla. Tal vez una pérdida económica inesperada. Quizás nos ha consumido el temor de perder a un ser querido, la realización de nuestra propia muerte, o hemos sido amenazados de perder el trabajo. Quizás todos hemos experimentado la inseguridad más terrible, esa que nos rompe, que nos quita la seguridad de nosotros mismos. Esa inseguridad que, como dijera el poeta, ser y no ser nada. Ser y sentir que mis fuerzas flaquean, como si la sangre hubiera encontrado el hueco hondo de la herida y por ella se escapa en corriente ligera sin detenerse. Ser y no ser nada, rotas las raíces, golpeado el ser interno, que se debate gimiendo ante la opresión extraña y ay, la más penosa e inflexible, la opresión de mí misma. La iglesia primitiva, sobre todo la iglesia de la provincia romana de Asia a finales del siglo I, conocía de la inseguridad. Esta iglesia vivía en medio de un clima de opresión y de muerte. El emperador exigía que se le rendiera tributo como a Dios. Los cristianos eran mirados cada día con más sospecha. Los truenos de persecución y de muerte estaban cada vez más cercanos. Aquellos cristianos vivían en la inseguridad de saber si iban a poder ver el sol de mañana. La inseguridad de saber si podían mantener su fe en el momento cuando fueran detenidos, en el momento en que lo confrontaran con la hoguera, o con la cruz, o con los leones. La inseguridad de lo que le pasaría a sus familiares cuando ellos faltaran. Fue a ese pueblo cristiano que vivía en medio de un ambiente hostil que Juan le escribe su mensaje de esperanza. ¿Y qué esperanza? Lo oímos, pero vamos otra vez a recordarlo, quizás con palabras más conocidas a nosotros. Juan les dice, hermanos y hermanas, no se desanimen, es verdad que hay mucho peligro a nuestro alrededor, no son alucinaciones ni mentiras. Sí, podemos ser puestos prisioneros y llevados a juicios. Se nos puede pedir que adoremos al emperador y que desistamos de nuestra fe. Pero perseveren, el triunfo es del Señor. Yo, Juan, vi un
cielo nuevo y una tierra nueva, porque todo lo anterior había pasado y ni este mar que nos separa estará ya más. Ya no estaremos en el exilio, hermanos y hermanas. Vivamos hoy en la esperanza de ese mañana que Dios nos promete. Y el mañana que Juan hablaba no era un mañana solamente espiritual, sino un mañana muy concreto. Tan es así que les dice que verían descendiendo del cielo la nueva Jerusalén. Para entender qué clase de promesa era esta, tenemos que acordarnos que en aquellos momentos Jerusalén no existía. Había sido completamente destruida por los romanos. Y así sigue hablándoles. Y esta Jerusalén será diferente, porque el tabernáculo de Dios estará entre los hombres y entre las mujeres, añado Dios, porque Dios mismo morará con ellos, porque estará lleno de la presencia del Señor. Amén. Y en esta ciudad todo andaría de acuerdo a los valores de Dios. Sí, Juan les dice, el reino de Dios triunfa, y triunfa sobre el reino de los hombres, la justicia sobre la injusticia, el amor sobre el egoísmo, la comunidad sobre las divisiones de clase, de nacionalidad y de raza, de género y de religión. Y Dios enjugará toda lágrima. Y no habrá ya más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no estaremos viviendo más entre los tiempos, porque el Señor dice, aliéntense, yo hago todas las cosas nuevas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el que tuviera sed le daré de beber gratuitamente de la fuente de vida. Aliéntense, sigan dando testimonio, porque el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, y ella será mi hija. Esta es la victoria prometida en la cual ya vivimos. Algunos desesperamos y decimos, pero es que eso tarda. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Por qué algunas veces vemos que el mal parece que todavía es el que triunfa? ¿Por qué todavía vemos que el racismo se desata cruel y nos sigue bandoleando? Pero el mensaje de Juan no era un mensaje de pie in the sky. No era un mensaje para que los cristianos se resignaran y aceptaran lo que les viniera, sino al contrario, era un mensaje de perseverancia activa, de ponerse en pie y de lucha. La promesa era para el ahora, para el momento. Este es el momento. Para el momento de aquellos cristianos, como lo es para nuestro momento, los cristianos de ahora. Para el ahora, para el ahorita, para hoy, para nuestro momento. Ya vivimos en esa nueva Jerusalén. Ya hemos disfrutado de su realidad. ¿Sí? Porque hermanos y hermanas, desde el momento en que nosotros decidimos seguir a Cristo, ya vivimos en esta nueva creación. Como Pablo dijera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando vivimos en Cristo, cuando Cristo llega a ser nuestro Salvador y comenzamos a vivir bajo los valores de su reino, ya somos diferentes. Somos nuevas criaturas, nuevas personas. Porque aunque todavía estamos en el tiempo temporal, por fe ya vivimos en el tiempo eterno. Ya somos el reino. Sí, yo sé que a veces se nos olvida que somos nuevas criaturas. Y seguimos con los trapos viejos y las viejas costumbres y las actitudes. No en balde hay cristianos deprimidos, y cristianos frustrados, y cristianos desilusionados. Se les ha olvidado, y a veces se nos olvida a nosotros quiénes somos. Y es fácil de olvidar, porque hay mucho alrededor nuestro que tratan de lograr que nos olvidemos de eso. Son muchas las experiencias de rechazo que nos andan robando la alegría de la vida. Son muchas las tentaciones de una sociedad consumidora y de competencia, donde al parecer la felicidad radica en la abundancia de las cosas materiales, no importa que caiga. Son muchos los males de una sociedad secularizada que se ha metido también en la iglesia. Sí, la iglesia está contagiada del virus.
Y lo vemos cuando tratamos al ministerio como una profesión y más nada. Cuando nadie está dispuesto a trabajar por la iglesia si no hay un sueldo. Lo vemos cuando vemos que nuestros propios hermanos y hermanas cristianas no pueden compartir con nosotros sus facilidades y nos rechazan. Lo vemos cuando hay divisiones en nuestras congregaciones, cuando nuestra política no deja apertura al espíritu. Aunque hermanos y hermanas, como dijera Saúl esta mañana, la verdad es que con iglesia y sin iglesia, el Espíritu del Señor va a seguir adelante. Y los que quieran estar con el Señor, ahí estarán, y los que no quieran, se quedarán atrás. Pero yo quiero que hoy recordemos, antes de irnos, quiénes somos. Y que reflejemos en nuestro rostro lo que somos, nuevas criaturas. Tú eres una nueva criatura, no importa la situación, el dolor, las amenazas, tú eres una nueva criatura. Y debemos apropiarnos de ese mensaje, y es con ese mensaje que tenemos que ir afuera a nuestro pueblo, porque esa es nuestra responsabilidad. Un mensaje de esperanza. Nosotros lo tenemos que compartirlo, pero no podemos llevarle un mensaje a medias y contagiado. Tenemos que apropiarnos del gozo de la nueva era y decirle, sí, mi pueblo, es verdad que hay luchas a tu alrededor, como le dijera Juan a los primeros cristianos. Es verdad que estás separado de tu tierra y extrañas a tu gente. Es verdad que aquí te sientes perdido y solo, porque hasta tu estima propia a veces pierdes en medio de tanta discriminación y racismo. Porque sí, es verdad que se te discrimina. No solo el de aquí, que ha nacido aquí en los Estados Unidos, sino aún a veces hasta nosotros mismos. Los tuyos, que ya gozamos de otros recursos económicos y a veces no queremos decir ni parecer que hablamos español. Es verdad que al oír tu acento, muchos no te quieren entender y te ponen a un lado. Es verdad que el que tiene el rostro más oscuro pasa más trabajo. Pero pueblo mío, tú no estás solo. Nosotros estamos contigo y el Señor está con nosotros. Y juntos estamos ya participando de la nueva era del Señor. Y en esta nueva era, hermano y hermana, tú eres bienvenido al lugar para todos en la mesa del Señor, en la fiesta del Señor. Porque como dijera Juan a los primeros cristianos,
vivimos ya en una nueva era y vamos a demostrarlo. Aunque los demás no lo hagan, vivamos nosotros bajo las reglas de esa nueva era. Porque si así lo hacemos, la realidad histórica de la Nueva Jerusalén estará con nosotros. Por la fuerza de una iglesia que no se deja contagiar, sino una iglesia que, siendo sensitiva a las culturas, también como fuerza arrolladora evangeliza y cambia aquello que en nuestra cultura y en la cultura que nos rodea no compagina con la justicia y el amor de Dios. Y si somos nuevas criaturas, si vivimos ya en el reino y bajo sus medidas, vamos a luchar para que nuestra fe haga la diferencia en nuestras vidas, en el ministerio de nuestras iglesias y en nuestro pueblo latino. Vamos a luchar para que nuestro pueblo sea también parte de esa nueva creación. Vamos a vivir en mañana, porque si creemos en mañana, vamos a estar trabajando ardientemente en el presente. Como dijera Justo González, mañana es un cuestionamiento radical del presente. Vamos a decirle que sí a la vida y no a la muerte. Vamos a regresar a nuestras iglesias con el gozo, el entusiasmo, la certeza de que somos del Señor, de que somos de la vida, que estamos ya viviendo en la nueva era, de manera que nuestro pueblo pueda levantarse, que nuestro pueblo pueda participar de este reino, la vida en abundancia, que es de ellos, porque así es la voluntad del Señor. Hermanos y hermanas, somos nuevas criaturas. Lancémonos al futuro que es hoy con esperanza. Amén. El poder presidir o coordinar este evento tiene ciertos privilegios y este es uno de ellos, el tener la oportunidad de presentar la oradora de la noche. En el 1975 el hermano reverendo Moisés Freites me invitó a una reunión en la Escuela de Teología Perkins. Ahora ni recuerdo qué era el asunto, pero sí recuerdo muy claro que en ese momento conocí a una joven estudiante que hacía su maestría en teología en Perkins, y que he tenido la bendición y la oportunidad de ver esa joven, que sigue siendo muy joven, asumir distintas posiciones de liderato y poner el nombre del pueblo hispano y latino en cualquier lugar que ella ha estado. Excelente predicadora, excelente oradora, sea en inglés o en español. Una persona que ha tenido posiciones de liderato en nuestra denominación en distintos niveles, habiendo sido superintendenta de distrito, habiendo participado en varias conferencias jurisdiccionales y generales, siendo uno de los líderes del famoso y no muy apreciado CPT, Connection and Process Team,
en el cual le ha tocado a ella una tarea muy difícil, pero siempre Minerva tratando de ser fiel a procesos democráticos, tratando de hacer el trabajo, dando participación, respetando la opinión de otros, respetando decisiones de grupo. Quiero decir, entre paréntesis, quizás no es la mejor tradición latinoamericana, pero muy al punto en nuestras necesidades de ver, observar estilos de liderazgo que sean participativos, que respeten opiniones diversas. Sin tomar más tiempo, quiero presentar ante ustedes a Minerva Garza Carcaño. Cuando estábamos ordenando esta cena, me pareció que este era el postre perfecto, pero ahora tengo dudas haber ordenado un postre con piquete para esta noche, si eso fue lo mejor o no. Gracias a Germán por esta introducción y a todos ustedes por esta invitación. Y gracias y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me regocijo en poder tener este gran privilegio de estar ante ustedes para compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y lo hago con amor y con cariño de una que reconoce que no estuviésemos ante ustedes si no fuera primeramente por la gracia de Dios y por el amor de ustedes. Un gran pueblo de Dios que desde aún antes de nuestro nacimiento ya estaba obrando como instrumento de esa gracia preveniente de Dios que un día nos alcanzó y nos redimió. Me siento la persona más rica en el mundo por estas grandes bendiciones. Me siento también orgullosa por los logros de nuestro pueblo, logros que nuestros hermanos el obispo Joel Martínez y el doctor Justo Luis González han tan elocuentemente traído a nuestra memoria. Tenemos mucho que celebrar cuando contemplamos nuestro pasado y mucho que afirmar al considerar nuestro presente. La fidelidad de Dios nos ha traído hasta este momento y la promesa fiel es que Dios nos acompañará hacia un futuro lleno de bendición si nosotros decidimos seguir caminando con Dios. Para este futuro que se vivirá en un nuevo siglo hay que hacer preparaciones, planificar bien, estar dispuestos a servirle a Dios y a su creación. Y me he puesto a pensar sobre el porqué de todo esto, el porqué de nuestra historia, el porqué de nuestro presente, el porqué de nuestro futuro. El porqué, mis hermanos y mis hermanas, es que tenemos un privilegio muy especial. El porqué es que tenemos una tarea única, un llamado santo y poderoso. Ese privilegio, esa tarea, ese llamado es el proclamar la redención de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, a toda criatura de Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida abundante. ¿Estaremos listos? ¿Estaremos todos listos para continuar en este discipulado? Qué bonito es estar juntos. Es un lugar donde podemos estar adorando a Dios, animándonos unos a otros, sintiendo el calor apoyador de nuestro Dios y de nuestra comunidad metodista hispana. Este es uno de esos momentos de montaña, mountaintop experience. Todos lo necesitamos de vez en cuando, a lo menos. Pero ¿qué del lunes, cuando regresemos a nuestras casas, a nuestras comunidades, a nuestros campos de trabajo y de ministerio? No sé de ustedes, pero a mí me parece, por todo lo que yo he experimentado recientemente, que las cosas se están poniendo más difíciles. Oigo las voces de aquellos que dicen que la iglesia, esta iglesia tuya y mía,
y todo el esfuerzo del cuerpo de Cristo ha llegado a ser irrelevante en este mundo. Hay aquellos observadores de la iglesia cristiana que nos advierten que estamos llegando a un periodo en la historia humana cuando la iglesia se encontrará en un mundo abierta y agresivamente hostil hacia ella, sus valores y sus compromisos. ¿Y qué de las luchas internas del mismo pueblo de Dios? Anoche el obispo Martínez nos preguntaba si estábamos listos para enfrentar el rechazo del grupo mayoritario que siempre viene cuando un grupo minoritario crece en número y en poder. Yo preguntaría, ¿qué haremos con el rechazo que ya estamos experimentando dentro de la misma Iglesia Metodista Unida por el crecimiento del número de espíritu y de liderazgo que Dios ha dado a los hispanos metodistas? Como siempre, nuestra lucha es doble, la lucha con el mundo y aún con nuestros propios hermanos y hermanas cristianos y metodistas. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Debemos aceptar lo que el mundo dice de nosotros? ¿Aceptaremos el menosprecio de nuestra propia iglesia? Yo diría que no. Yo diría que no, sino que debiésemos con toda convicción y todo amor proclamar redención para el mundo, para nuestra comunidad y aún para nuestra iglesia, en el nombre de aquel quien tiene todo el poder en sus manos. Al mismo tiempo pregunto, ¿asumiremos que nosotros resolveremos los problemas del mundo y de nuestra iglesia? De nuevo pienso que la respuesta es un resonante no. No si pensamos que por nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra capacidad podremos vencer los males del mundo y de la iglesia institucional. No podremos hacerlo. Pero sí podemos decidir que seremos siervos y siervas fieles de Dios, quien transformará todas las cosas. Y qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos da aún en este momento, en esta noche, la oportunidad de ver los resultados finales. En la visión apocalíptica de Juan, Dios nos pinta ese cuadro de los gloriosos resultados finales. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Servimos a un Dios cuyo poder puede transformar al mundo y cuya voluntad es el redimir al mundo y aún a la iglesia. Nuestro pasado y nuestro presente como pueblo hispano metodista es testimonio de lo que Dios está haciendo. Bendito sea Dios que nos permite vislumbrar el futuro divino para que nunca nos encontremos como pueblo sin esperanza. Y Dios hace todo esto para que recibamos y para que proclamemos su redención de amor. No importa qué tan difícil sea el mundo, la iglesia institucional, porque nosotros conocemos el futuro resultado, porque la palabra de Dios es verdad y digna de confianza. Y Dios tiene la última palabra. Se cuenta que un misionero enseñando en un colegio cristiano un día recibió una pregunta apocalíptica de uno de sus estudiantes. Cuando venga, ¿qué gritará? What will he say when he shouts?
la pregunta dejó al misionero sin palabras, sin saber qué decir. Reverendo, en Primera de Tesalonicenses dice que Cristo bajará del cielo con una voz de mando. Yo quiero saber qué nos dirá. El misionero quería ignorar la pregunta. Quería decirle al estudiante que no buscara añadirle a la palabra de Dios. En lugar de todo esto, el misionero comenzó a ver en el ojo de su mente la experiencia reciente que había tenido con un hombre cuya vida había sido eternamente marcada por la violencia de su país. Siendo principal de una escuela, un día ese hombre había recibido la visita de un escuadrón de muerte. Era acusado de dar apoyo a las fuerzas de la liberación que se encontraban luchando en su país. Había sido torturado y amenazado con muerte, pero por gracia de Dios había podido escaparse de sus enemigos. Bajo luchas y pruebas pudo regresar a su casa, pero solo para encontrar que en esa terrible situación 2 de sus hijos habían sido asesinados por el mismo escuadrón de muerte. No hubo más que irse con el resto de su familia de ese lugar y asumir el camino del refugiado. El misionero había sido grandemente conmovido por el testimonio de ese hombre refugiado. Esa memoria lo hizo recordar a los pobres que pasaban por su camino todos los santísimos días de su vida, hombres y mujeres, niños y jóvenes, ancianos, cuya pobreza y lucha humana estaba día tras día robándoles su dignidad humana, en veces a tal grado que lo que quedaba en esos seres humanos era lo peor de lo que significa ser un animal. Y sus ojos faltos de esperanza y visión causaban gran ansiedad en el espíritu de ese misionero. El misionero también reconocía la falta de sensibilidad humana y amor cristiano que veía en sus colegas, aún en este colegio supuestamente cristiano. Reverendo, usted no me ha dado una respuesta. ¿Qué gritará cuando venga?, insistía el estudiante. Ya basta, respondió el misionero. Cuando Cristo venga dirá, ya basta. When Jesus returns, he will shout with a mighty shout, enough, enough, enough. Los estudiantes se quedaron sorprendidos por la respuesta. ¿Pero qué quiere decir con ya basta?, preguntó otro estudiante. Ya basta con el sufrimiento, el hambre, la enfermedad, el terror, la muerte, la indignidad humana. Ya basta con todo lo que roba la esperanza. Y ya basta el tiempo que les he dado. Ya basta. Enough suffering, enough starvation, enough sickness and death, enough terror, enough indignity, enough lives trapped in hopelessness, enough time, enough. It is enough. Sí, nuestro Redentor tiene la última palabra y tenemos la confianza que esa última palabra será ya basta. Y tenemos esa confianza porque Dios, quien es el alfa y el omega, el primero y el último, ha estado obrando en vidas y esas vidas han sido transformadas. El apóstol Pablo fue un cruel perseguidor de los cristianos, pero un buen día Cristo lo redimió y lo transformó de un hombre amargado y lleno de odio a uno quien llegaría a decir, ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegre por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan, bendigan
aquellos que nos persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Nosotros somos cristianos en esta hora por la misericordia de Dios que vino a tocar el corazón de Pablo. Juan Wesley nació y creció en un hogar cristiano, pero su vida no tenía la plenitud del Espíritu de Dios. Cuando llegó a ser un ministro ordenado, su ministerio era una carga que le causaba gran angustia a Wesley. Pero una noche hermosa en el mes de mayo, Wesley recibió la gracia de Dios. Y ese inglés frío se llenó del fuego del Espíritu Santo, proclamando que todo el mundo era su parroquia. Poco después, Wesley escribía sobre el carácter de un buen metodista, diciendo que el metodista obra con bien para con todos, su vecino y el extranjero, su amiga y su enemiga. Esto incluye toda buena obra. Naturalmente, dice Wesley, el metodista provee comida para el que tiene hambre, ropa para el que está desnudo. El metodista visita al enfermo y al que está encarcelado. Aún más importante que todo esto, el metodista se esfuerza por hacerle bien al alma del prójimo, como un sacrificio de amor a Dios, para que todos conozcan la plenitud de Cristo. Tenemos nuestras raíces wesleyanas por esa obra redentora de Dios en la vida de Juan Wesley. Las buenas nuevas es que Dios sigue redimiendo a sus hijos e hijas. A principio de este siglo, una mujer joven y mexicana se encontraba sentada debajo de un mezquite en una labor que ella, su esposo y su gran familia cultivaban. Era acompañada por algunos miembros de su familia. Se encontraban allí tomando un descanso del trabajo duro de la semana, pero también estaban allí esperando uno quien acostumbraba a visitarlos cada domingo por la tarde. De rato comenzaron a ver las señales definitivas de que el visitante esperado se aproximaba. Entre los rayos del sol, el tierral se levantaba en el camino que llevaba hacia ese ranchito. El visitante era un pastor laico de una pequeña iglesia metodista. Venía a dirigir un culto en ese día del Señor. Y allí debajo de los mezquites, aquella joven y su familia escuchaban la palabra de Dios proclamada. Algunos de ellos comenzaban a tener el valor como para ponerse de pie y dar testimonio de que Dios estaba obrando en sus vidas. Habían sido un pueblo sin fe, viviendo cada día con solo la visión y esperanza de sobrevivir ese día. Pero ahora principiaban a creer en un día mejor, un día aún de victoria. El Espíritu de Cristo estaba obrando en sus vidas por medio de ese pastor laico, que a pesar de ser pobre él mismo, tenía confianza en las riquezas del reino de Dios. Esa joven mexicana fue mi abuela, quien un día me diría: fue debajo de esos mezquites que yo supe que Dios me amaba. Fue allí donde escuché la tierna voz de Cristo llamándome por nombre. ¡Ay, qué amor se derramó sobre mí! Amor tan grande que no pude hacer menos que rendirme a Jesucristo. Dios usó el testimonio de un predicador laico para tocar la vida de mi abuela. Su vida fue redimida por la gracia de Cristo. Esa abuela entonces compartió las buenas nuevas con esta servidora para nuestra redención. Nombramos a nuestra única hija en honor de esa abuela. Y un día, cuando Sofía tenía 3 años, se subió sobre mi escritorio cuando estaba trabajando porque quería mi atención. Se subió y se sentó directamente enfrente de mí y me dijo con una gran convicción: mamá, yo amo a Jesús. Mama, I love Jesus. Y ustedes no se pueden imaginar el gozo
que esta madre sintió en ese momento. No cabe duda en mi mente o en mi espíritu que Dios está redimiendo su pueblo persona en persona, Amén. persona por Amén. persona. Amén. El desafío que ahora tenemos en nuestra casa es enseñarle a nuestra hija lo que nosotros los metodistas entendemos por redención. What is our Wesleyan understanding of redemption? ¿Qué significa amar a Jesús? What does it mean to love Jesus? Jesús mismo dice que el amarle a Él es amar a Dios con todo nuestro corazón y alma y entendimiento, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La redención es un don de Dios, es un don de divina gracia, no lo merecemos, tampoco no podemos trabajar para lograrlo, solo podemos recibir ese don de gracia con corazones agradecidos. Y si en verdad, mis hermanos y mis hermanas, hemos recibido este don de la redención, no podemos hacer menos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo con el mismo corazón de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús, quien le sirvió a Dios con la totalidad de su ser, porque le ama. Jesús, quien sirve a la humanidad y nos sirvió al costo de su propia vida, porque nos ama. Si en verdad amamos a Cristo, el ser instrumentos fieles de su amor será la motivación y será el poder que nos llevará de nuestro pasado y presente hacia el siglo venidero. El amor de Cristo que busca a todo lo perdido, el amor de Cristo que llama a todos al arrepentimiento y al vivir vidas rectas, el amor de Cristo que sufre con los que sufren, que tiene un lugar especial para el pobre y el marginado. El amor de Cristo que demanda nada menos que la justicia donde haya injusticia. El amor de Cristo que extiende misericordia a todos, que excluye a nadie, que invita a todos a su mesa. Amor divino que no descansará hasta que todos hayamos sido redimidos. Hasta aquí el amor de Cristo nos ha acompañado. Nuestro pasado sobreabunda con el testimonio vivo de un pueblo hispano escogido que ha sido redimido por el amor divino. Nuestro presente afirma que Dios sigue siendo fiel, y el vislumbrar del futuro preferido de Dios nos llama a tener esperanza. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de la presencia de Dios, y ya no había muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Todo lo que antes existía había dejado de existir, porque Dios mismo estaba con nosotros. Proclamemos y vivamos redención para bien de nuestro pueblo, para bien de nuestra Iglesia Metodista Unida, para bien de todo el mundo. Así sea. Amén. Hace 20 años que nos reunimos en un lugar como este, como decía ayer el obispo Joel Martínez, fue allá en Los Ángeles, en la primera consulta nacional hispana. Cuando en aquella ocasión se me pidió que le hablara a la asamblea, recuerdo que hice referencia al cruce del Mar Rojo, a la salida de Egipto, cuando el pueblo salió de la servidumbre a una nueva libertad. Aquellos eran días de frustraciones y de esperanzas. Recordábamos que nuestros antepasados en la fe vinieron a la Iglesia Metodista Unida, o mejor dicho, a las iglesias que después formaron la Iglesia Metodista Unida, llenos de entusiasmo y de esperanza. Aquí había nueva vida, aquí había esperanzas para el pueblo, aquí había la posibilidad de una fe auténtica. Más de 100 años antes de aquella primera consulta, Benigno Cárdenas predicó el primer
sermón metodista en español en Santa Fe. Poco después se fundó la primera congregación entre cubanos en Cayo Hueso y en rápida sucesión se abrió obra en varios lugares de California, Texas, Nuevo México. El metodismo le prometía un nuevo futuro a nuestra gente. Y así en medio de aquella primera consulta, digo antes, 100 años, medio siglo antes de aquella primera consulta, lleno de esperanza, cantaba Vicente Mendoza el alborozo de su liberación en un cántico muy parecido a los de Moisés y Miriam al salir del Mar Rojo. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón, la esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Pero después vinieron las frustraciones, el largo peregrinar en el desierto. En el 1939 se disolvió el Distrito Latino de la Florida. En el 56 se hizo lo mismo con la Conferencia Provisional Latinoamericana de California. Y poco después con otras instituciones y organizaciones que nos habían dado identidad y esperanza. Y por ello, cuando nos reunimos allá en Los Ángeles hace 20 años, hablábamos de la necesidad de salir de donde estábamos, como Israel tuvo que salir de Egipto. Por ello soñábamos con una nueva vida de liberación, con señales de liberación. Recuerdo que un grupo de nosotros se reunió en una mesa, alrededor de una mesa, con Roy Barton y con varias otras personas que están aquí, no doy más nombres para no dejar a alguien fuera, a soñar con una revista de teología nuestra. Y poco después, en buena medida gracias a los esfuerzos de Roy, se publicó el primer número de apuntes, que ahora va llegando ya precisamente a su 20º año. También se empezaba a hablar de una estrategia nacional hispana, de un plan que de algún modo involucrara a toda la iglesia. Hoy tenemos el Plan Nacional de Ministerios Hispanos. Nos quejábamos de que no había ni un obispo hispano y hacíamos planes para la elección de al menos uno. Hoy tenemos uno en Puerto Rico, 2 acá y esperamos que pronto habrá una tercera. Y por todas esas razones, me pareció que para esta primera sesión juntos sería bueno que meditásemos sobre un pasaje que cuenta lo que sucedió cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida. Es decir, hablábamos hace 20 años del Éxodo. Vamos a adelantarnos un poquito hoy y hablar hoy de Josué. Mañana, como es cuestión también de hablar del futuro, hablaremos sobre el Apocalipsis. En el libro de Josué, en el capítulo 4, empieza el capítulo así. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo a Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento,
conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Tras larga peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel acaba de entrar a la tierra prometida. 40 años de esperanza que por fin empieza a cumplirse. 40 años en el desierto en pos de la nube y la columna de fuego. 40 años monótonos de maná y codornices, recordando los pepinos y las carnes de Egipto, soñando con la tierra que fluye leche y miel. 40 años en que toda una generación pereció: Moisés, Miriam, Aarón. Hablábamos ayer de los que perecieron en esos últimos 20 años. Todos los testigos de aquel pacto portentoso del poder de Dios habían pasado. Cuando cantaba el salmista: reprendió el mar rojo y lo secó y les hizo ir por el camino como por un desierto, por el abismo como por un desierto. Los salvó con mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. 40 largos años. Cuántos días de marcha ordinaria, cuántas horas, cuántos pasos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y ahora, tras un milagro que les recuerda el cruce del Mar Rojo, un nuevo milagro del mismo Señor que abrió el Mar Rojo y que ahora les dice que es Señor no solo del mar, sino también del río Jordán, los hijos de Israel se encuentran por fin en la tierra prometida. Son pueblo de Dios, llegados por fin a la tierra que Dios les ha prometido. ¿Qué es lo primero que harán? Si fuésemos nosotros, posiblemente lo primero que haríamos sería celebrar un culto. O quizá, porque somos metodistas unidos, posiblemente tendríamos una sesión de planificación estratégica. Pero este extraño pueblo de Dios no hace ni lo uno ni lo otro. Más adelante tendrán un acto de consagración al circuncidar a todos los varones nacidos en el desierto. Más adelante también desarrollarán una estrategia para la conquista de la tierra prometida. Pero por lo pronto, acabado de pasar el Jordán, lo primero que hacen es levantar un monumento. Celebrar el pasado, afirmar el presente.